Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». Jesús les contestó: «Les aseguro que no me buscan por los signos que vieron, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?». Respondió Jesús: «La obra de Dios es esta, que crean en quien Él ha enviado». Le replicaron: «¿Y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo». Jesús le replicó: «Les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Pueden tomar asiento. El Señor en el Evangelio de este domingo nos habla de que no solamente tenemos que esforzarnos y trabajar por el alimento que se acaba, sino también por el alimento que permanece y da vida eterna. Nosotros, como seres humanos, estamos compuestos de un cuerpo material que necesita un alimento, que necesita un cuidado, pero también unido a ese cuerpo físico, material, pues estamos dotados también de un espíritu, de un alma, con sus facultades, que también necesita ser alimentada. Jesús en el Evangelio de hoy nos dice: trabajen no solo por el alimento que perece, que se acaba. Hemos de trabajar para comer el pan de cada día. Se lo dijo Dios ya a Adán después del pecado: trabajarás y comerás el pan con el sudor de tu frente. Y San Pablo nos recuerda: el que no trabaja, que no coma, porque nos hemos enterado que hay muchos entre ustedes que viven sin hacer nada. A esos, dice San Pablo, les exhortamos a que trabajen con paz en el Señor. Así es, Dios nos ha dado una ley del trabajo y fruto del trabajo honesto, pues es el pan de cada día. Pero también el Señor dice: de la misma manera que ustedes trabajan para comer el pan de cada día, en el pan está simbolizado
todo lo material que necesitamos para vivir dignamente, no para vivir derrochando y de una manera súper lujosa, no, para vivir con dignidad, Pero también el Señor nos habla de otro alimento por el que también tenemos que trabajar y esforzarnos de la misma manera, y es el alimento que permanece y el que da vida eterna. Y dice Jesús, el que les dará el Hijo del Hombre, el que les daré yo. Jesús a veces en el Evangelio, él mismo se llamaba el Hijo del Hombre, ¿no? Por un título mesiánico que aparece en el profeta Daniel, y a quien el Padre Dios lo ha enviado al mundo. O sea, ese alimento del que habla Jesús, que permanece y que da vida eterna, es Él, es su persona, no es otra cosa distinta a Jesucristo. Lo que nos está diciendo el Señor en el Evangelio de hoy es que tenemos que esforzarnos para vivir nuestra vida de cristianos muy unidos a Cristo, tenerlo muy presente en nuestra vida, no solo en los momentos en que rezamos o venimos a misa, sino en el día a día, en medio del trabajo, en medio de la familia, en medio de las ocupaciones, en medio de las alegrías y de las tristezas. El cristiano es esa persona creyente en Cristo, que ha recibido el bautismo de Cristo en la Iglesia de Cristo y no se olvida de que ha recibido el bautismo, sino que vive su bautismo luego participando de la vida de Dios con los otros sacramentos y escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica en el día a día. Entonces, de esa manera, Jesucristo es alimento para nuestra alma, para nuestra persona. Cuando los judíos escuchaban este discurso de Jesús, entonces le preguntaban al Señor qué tenemos que hacer para trabajar en eso que Dios quiere. ¿Qué tengo yo que hacer para hacer lo que Dios quiere? Y Jesús le dice, que tengan fe, que crean en mí, les dice Jesús. Tienen que creer en mí, en el que el Padre ha enviado. Crean en mí, tengan fe en mí. La fe es aceptar un mensaje de Cristo, pero es unirse a la persona de Cristo. Es seguir a alguien, no es no seguir unas ideas o unos conocimientos, sino seguir a alguien, que es el Señor resucitado. Y le decían a Jesús, ¿y tú qué signo haces para que creamos en ti? Fíjense, estos que habían visto el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, ahora ellos mismos les piden que qué ha hecho para que creamos en Él, para que nos demos cuenta, queridos hermanos, que aunque Dios haga milagros y nosotros los veamos, si no queremos creer, nunca vamos a creer. La fe no viene porque veamos obras maravillosas. La fe viene porque tú quieres creer, yo quiero creer. La fe nace de esa docilidad a la palabra de Dios. Estos habían visto un gran milagro. El Señor había multiplicado 5 panes y 2 peces para dar de comer a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y ahora le preguntan, ¿y tú qué signo haces para que creamos en ti? Les podía haber dicho el Señor, pero cabezas de chorlito, pues no han visto ustedes un milagro tan grande que me están pidiendo ahora, que haga otro milagro.
Y encima le dicen, porque nuestros padres en el desierto les pidieron a Dios y Dios les dio el maná, les dio el pan bajado del cielo. Lo hemos escuchado en la primera lectura. Y es así. Y entonces el Señor les dice, pero ese pan que dio mi Padre a nuestros padres cuando iban por el desierto no era el verdadero pan del cielo, porque ese pan era un pan material que saciaba el hambre del cuerpo y que no permanece, porque comemos y a las pocas horas ya volvemos a comer. Bueno, hay algunos que comen durante todo el día, ¿no? Porque ese alimento del cuerpo, pues, no permanece. Y por eso Jesús dice, es mi Padre del cielo el que les quiere dar el verdadero pan bajado del cielo, que es Él, que es Jesús, a quien el Padre ha enviado. Así es. Y le rogaron a Jesús, danos siempre de ese pan. Esta petición no sabemos si la hicieron estos que escuchaban a Jesús pidiéndole el pan material o se dieron cuenta de que el Señor estaba hablando de otro alimento que no es el material, que es espiritual, y le hacen esta oración, que es una oración muy hermosa. Señor, danos siempre de ese pan, que se parece mucho a lo que Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, cuando dicen, cuando ustedes oren, digan, Padre, danos hoy nuestro pan de cada día. En el Padre Nuestro le pedimos a Dios lo que necesitamos de material para vivir dignamente, y en ese pan también la Iglesia siempre ha visto desde el principio que se está refiriendo también al pan de la Eucaristía, a Jesucristo, en el sacramento de la Eucaristía, el pan para el cuerpo y el pan para el alma. Esa oración también tenemos que hacerla nosotros, decirle al Señor que no me falte nunca lo material para vivir, pero que no me falte nunca el alimento del alma. Porque podemos estar muy bien alimentados en el cuerpo, pero podemos estar anémicos en el alma. Si no cuidamos nuestra vida cristiana, si no oramos, si no nos alimentamos de la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando el demonio tentaba a Jesús en el desierto? Había ido Jesús al desierto a ayunar 40 días y viéndolo débil el demonio le tienta, pues si eres hijo de Dios convierte en pan esas piedras. Y Jesús le contestó, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese momento también el Señor se refiere a otro alimento, a la palabra de Dios. Pues si tú y yo cristianos no leemos la palabra de Dios, no escuchamos la palabra de Dios, no la meditamos, no conocemos a Dios, no conocemos a Cristo y no nos alimentamos espiritualmente. Si no venimos a la Santa Misa a participar en el culto de acción de gracias y de santificación y redención, que es la Santa Misa, pues no nos alimentamos de Dios. Si no oramos cada día, no tenemos la sana costumbre de contar con Dios en nuestra vida, no cuando a mí me parezca, sino cada día, porque cada día tenemos motivos para agradecer a Dios o para pedirle perdón o para pedirle gracias y bendiciones que necesitamos para alabarlo, para bendecirlo. Pues no nos alimentamos. Entonces, por eso luego no tenemos fuerza. Viene una tentación, pues ahí nos lleva. Porque no tenemos fuerza interior. Viene una tentación de envidia y no la soportamos.
Viene una tentación de cólera, de ira, y ahí, ¡bum!, caemos al instante, ¿no? Viene una tentación de lujuria, de adulterio, de fornicación o de malos pensamientos, y ahí, caemos. ¿Y por qué caemos tanto y tan fácilmente? Porque interiormente estás muy mal alimentado y no tienes fuerza. Es como si a un niño que no come o come muy mal, se le pide que haga un esfuerzo físico, no va a poder porque le falta la fuerza. Cuando uno no come, puede caer en la anemia. Entonces uno no tiene fuerza ni para trabajar, ni para estudiar, ni para nada. Necesitamos el alimento de Dios, necesitamos saciar en nuestro interior el hambre que como personas, como seres religiosos, porque por naturaleza somos seres religiosos, necesitamos saciar el hambre de Dios que llevamos dentro de nosotros, que a veces se traduce en ilusión, en felicidad, en paz, en fuerza interior, en alegría. Me falta la paz, me falta la alegría, no tengo ilusión por nada. Todo me parece como una carga. Estoy vivo, pero parece que soy un muerto. ¿Qué está pasando? Está pasando que te falta Dios. Te falta Dios en tu interior, en tu corazón. Aliméntate de Dios. Es el mensaje del Evangelio de hoy, que el Señor pues nos lo da comparando el alimento corporal con el alimento espiritual. Cuando los judíos que le escuchaban le dicen a Jesús, danos, Señor, siempre de ese pan, el Señor ya, de una forma muy directa, dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre. No se refiere al hambre del cuerpo, sino al hambre interior. Y el que cree en mí nunca pasará sed. No se refiere a la sed del cuerpo que se sacia bebiendo agua, sino a esa sed interior, de sentido de la vida, de ilusión, de paz, de alegría, de fuerza, a eso. Se refiere a eso el Señor. Por eso cuando interiormente nos sentimos como hambrientos y no sabemos de qué, o sedientos y no sabemos de qué, piensa, me falta Dios. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que dice Jesús, el que viene a mí, pues ir a Jesús, acercarse al Señor, creer más en Él, Esta mañana a los niños en la misa de las 9 les decía, hay que dar gracias a Dios por el alimento, la ropa, la casa, la escuela, la familia, por todo lo material que tenemos. Hay que agradecer a Dios, y no hay que estar protestando ni quejándose del alimento, porque hay muchos millones que no tienen que comer, pero también hay que alimentar el alma. Pues lo mismo les digo a ustedes, ¿no? Hay que alimentar también nuestra alma. Si se lo pedimos al Señor, pues Él nos lo concederá, porque el Señor quiere nuestro bien, quiere que vivamos, pero que vivamos de verdad, no que vayamos ahí como sobreviviendo, ¿no? Sino que vivamos de verdad. Y el alimento que nos hace vivir de verdad es Cristo. Que así sea. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder
de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre. Él nos da el verdadero pan del cielo. Por la Iglesia, reunida cada domingo